Eran las 3 am del 17 de julio de 2004 cuando me encontré fuera del lugar del séptimo asesinato en 4 semanas. Mi compañero Juan McAllister y yo fuimos los primeros en responder a este incidente en particular, los 2 primeros en inspeccionar la carnicería antes de que el equipo forense y el equipo de limpieza llegaran al lugar. Habíamos seguido un retorcido rastro de migas de pan de vidrios rotos, escombros y sangre hasta el dormitorio principal, donde encontramos el cuerpo mutilado del ocupante, partido por la mitad y adornado con sábanas andrajosas y plumas de ganso teñidas de rubí. Su nombre era Sally McMahon. Era una mujer de 74 años que, según sus vecinos, vivía sola y rara vez tenía visitas. No había ninguna razón para que alguien dejara que su perro corriera como un loco por su jardín, y mucho menos que la matara. Sin embargo, aquí estábamos. Habíamos descartado la idea de que fuera un ataque de un animal después de la autopsia de la primera víctima, un granjero local que encontramos hecho pedazos en su cocina saqueada. Inicialmente, lo habíamos atribuido a que era un oso o incluso un lobo particularmente agresivo, pero eso fue antes de que un patólogo forense asustado del hospital local llamara a la oficina del sheriff Alberson para transmitirnos gravemente que las marcas de mordedura encontradas en el cuerpo del granjero eran completamente desconcertantes. Supuestamente, el cadáver estaba cubierto con marcas de dientes humanos y, lo que es más alarmante, marcas de dientes que se consideraron irreconocibles. Todos esperábamos que los siguientes incidentes, cuando sucedieran, no resultaran de la misma manera. Que eran ataques de animales, o que la autopsia arrojaría resultados diferentes. Por supuesto, incluso por este séptimo asesinato, algunos oficiales que estaban en la escena todavía estaban dando vueltas a la idea de que todo esto era solo obra de un oso muy agravado. Había estado parado fuera de la casa, dando largas y frecuentes caladas a un cigarrillo y escuchando la charla de los otros oficiales mientras la farola defectuosa sobre mí jugaba un tira y afloja feroz con la noche. El detective asignado al caso, Donald Evans, apareció en la puerta y comenzó a caminar hacia mí, con el rostro ceniciento, incluso en el resplandor anaranjado moteado. «Oficial Lemansky». Llámame Mikhail. Dije, extendiendo mi mano para estrechar la suya. «Eres el detective Evans, ¿verdad?» «Sí, ese soy yo. Tengo entendido que usted fue uno de los primeros en responder». «Así es». Dije, mis palabras amortiguadas por el humo que salió de mi boca en una voluta fantasmal. Entiendo que estos incidentes son poco comunes en estas partes, por decirlo menos. Pero necesito que me digas si usted o el oficial McAllister notaron algún detalle que sobresaliera de las otras escenas del crimen. Obligé a mi mente a profundizar en la última hora y media. Juan y yo habíamos entrado en la casa alrededor de las 3:10 am, primero notando un gabinete volcado y vidrios rotos esparcidos al pie de la escalera. Al llegar al rellano, encontramos aún más muebles destrozados y vidrios rotos, y más que eso, un espeso rastro de sangre carmesí que conducía al dormitorio principal. Mi mente se quedó en blanco. Fue espantoso, pero nada que realmente se destaque del otro, las huellas de las manos. Había huellas de manos en el techo. Yo dije. ¿Qué? Evans casi se ahoga. Había huellas de manos ensangrentadas en las paredes y en el suelo. Pero también había algunos en el techo. ¿Tú, estás seguro de que eran huellas de manos? Evans tartamudeó. Estoy tan seguro de que estamos teniendo esta conversación ahora mismo. Huellas de manos sangrientas. Pronunciado también. No fue como si el perpetrador arrojara a la víctima allí o algo por el estilo. Puedes ir y comprobarlo por ti mismo. Yo, ¿cómo, mierda? Evans corrió de regreso a la casa y desapareció escaleras arriba. Miré a Juan, que había estado sentado en el capó del coche y mirando al vacío desde que llegó el equipo forense. El caso le pesaba, me di cuenta. Con cada incidente que pasaba, se tranquilizaba. Sin embargo, su mente estaba en algo. Las huellas de manos en el techo me habían asustado y confundido muchísimo. Todos los asesinatos hasta este punto habían sido espeluznantes, pero ninguno había poseído realmente ningún detalle anómalo aparte de la falta de huellas dactilares y las extrañas marcas de dientes, a las que ya todos estábamos acostumbrados.
Estaba a punto de intentar entablar una conversación con Jim cuando Evans salió corriendo de la casa. Parecía aún más sombrío que antes, casi enfermizo. Tenías razón sobre las huellas de las manos. Vamos a tomar muestras y ver si podemos identificar al perpetrador a partir de eso. Casi sonaba ahogado. Bien. No tenía muchas esperanzas para eso. Ningún intento de toma de huellas dactilares de ADN o muestreo de sangre había progresado en el caso en las últimas 3 semanas. El equipo forense dice que el cadáver está cubierto de marcas de mordiscos. ¿Humano? Probablemente. Tendremos que esperar a la autopsia. Todavía podría resultar diferente, aún no lo sabemos. Sabíamos. Lo sabíamos demasiado bien. Evans habló con la misma vana expectativa que los otros oficiales locales, y se hizo evidente que no había forma de restarle importancia a esto como algo menos serio de lo que era. Había una persona por ahí haciendo esto, alguien que estaba masacrando salvajemente a la gente, aparentemente sin razón. Estos fueron asesinatos en serie, sin embargo, nuestro sheriff o incluso el detective Evans aún no habían utilizado las palabras asesino en serie. Tú y McAllister pueden irse a casa, dijo Evans, la derrota acechando bajo su tono áspero y autoritario. Ha sido una noche larga y el equipo forense estará aquí por un tiempo. Le deseé buena suerte a Evans en la búsqueda de más pruebas y le hice señas a Juan para que subiera al auto. Miré hacia atrás a la casa mientras giraba el vehículo al final de la calle, sabiendo que pronto, el amanecer quitaría el sudario de obsidiana de la calle, y la gente del pueblo despertaría con aún más preguntas sin respuesta. Una semana más tarde, mi cerebro exhausto se puso en marcha una mañana lenta por una llamada telefónica mientras estaba en mi escritorio. No reconocí el número. Mijail Lemansky. ¿Con quién estoy hablando? Hola, señor Lemansky. Esta es Alicia Corman del Jefferson Herald. Me preguntaba si tenía alguna información adicional sobre la investigación en curso sobre la serie de asesinatos en Torkton. Sus palabras fueron un chute de adrenalina que se me subió directo a la cabeza. O tal vez algún comentario aclaratorio sobre la historia de hoy que podría llegar a una publicación posterior. ¿Cómo diablos sabes sobre esto? ¿Cómo conseguiste este número? Ladré severamente. Hace 3 días recibimos información detallada sobre una serie de asesinatos en Torkton. ¿Lee usted el periódico, señor? Como si fuera una señal, el exasperado sheriff Alberson me arrojó de golpe la copia más reciente del Jefferson Herald, con el titular en negrita posado con arrogancia sobre el papel frágil y barato. Terror en Torkton. Los asesinatos de Saune y Bean. Miré el ceño fruncido de Alberson y luego hablé al teléfono. Disculpe por un minuto. Terminé la llamada inmediatamente y colgué el teléfono. Leí el artículo con creciente disgusto, ya desanimado por la referencia de mal gusto al caníbal escocés en el titular. En las primeras horas del 17 de julio, la policía del condado de Jefferson fue llamada a la escena de un presunto allanamiento de morada, solo para encontrarse con un descubrimiento espeluznante: el cuerpo mutilado y canibalizado de Sally McMahon. Se dice que este es el 7º de una serie de horribles incidentes similares que las autoridades han mantenido en silencio para no asustar a los ciudadanos de Torkton. Mirando más abajo en la página, vi aparecer mi apellido, así como el de Juan. Miré al sheriff Alberson en estado de shock. ¿Qué diablos es todo esto?, exclamé. La mirada acerada de Alberson persistió. Esperaba que lo supieras, dijo secamente. Mi mente se aceleró. Nunca le dije una mierda a la prensa. Sé que este es el tipo de cosas en las que les encanta hincar el diente. Sobre todo por aquí, donde no pasa nada y. Un pensamiento apareció en mi cabeza. Juan había dejado su arma y su placa en el escritorio de Alberson el día después del 7º asesinato y nadie había podido ponerse en contacto con él desde entonces. No podía pensar en nadie más que hubiera informado a la prensa sobre todo este calvario, porque nadie más en la escena, sin importar lo angustiosa que fuera, había estado tan loco como Juan. Parecía que el siempre furioso sheriff había leído mi mente. ¿Crees que esto fue McAllister? Eso parece. La única otra persona que podría haber dejado escapar cualquier información de la escena era la señora que llamó, y nos aseguramos de no darle todos los detalles después de enterarnos de las marcas de mordeduras.
También ahorramos esos detalles de testigos anteriores. Bueno, nadie en este maldito recinto ha sabido nada de él desde el incidente de la semana pasada y nadie ha podido contactarlo. ¿Está casado, Lemansky?, preguntó el alguacil. No. ¿Niños? ¿Novia? Vivo solo, sheriff. Dije, mi voz descendiendo a un tono monótono no impresionado. Sí, Juan acababa de levantarse y marcharse. Su personalidad se había ido derritiendo desde que se abrió el caso. No era como él en absoluto. Pero Alberson era, y siempre había sido, un hijo de puta estirado y negligente. En los 8 años que había trabajado aquí, él nunca había hecho un verdadero esfuerzo por conocerme a mí o a cualquiera de los otros oficiales, a pesar de que tenía muy poco más que hacer. Tal vez tenía un chip en su hombro porque fue despedido de una posición importante en California o algo así, pero no es como si su yo desdeñoso y frío alguna vez me contara esa historia. Sabía lo que estaba a punto de salir de su boca. Bueno, Lemansky, conoces la mierda mejor que nadie aquí, por lo que depende de ti sacarlo de donde sea que esté escondido y hablar con él. Con el debido respeto, sheriff, dije, casi atragantándome con mis palabras. ¿Qué le diría siquiera? Los periódicos ya se han impreso, Alberson me interrumpió. Dile lo que tengas que decirle. Dígale que vaya al Jefferson Herald y les diga que los forenses la cagaron y que fue un ataque de un animal. No puedo permitir que estos bastardos nos hagan parecer que no estamos manejando esto, así que sacarán ese maldito titular ahora mismo. Esta es una ciudad tranquila y no quiero a esos jodidos muchachos subir aquí. Canibalismo. Jesucristo. Alberson era quizás el único ser humano en el mundo que todavía usaba el término niño Suber para describir al FBI después de 1969. Hubo una broma sobre su jerga obsoleta hablada con tanta confianza entre los oficiales, sin que él lo supiera. Me levanté de mi escritorio, poco dispuesto a tolerar los que pasaría si sin respuesta de la situación. Sheriff, ¿y si no sacan el titular? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa si no se retractan de sus declaraciones? Alberson, siempre enojado, me miró con una expresión que sugería que estaba a punto de explotar de nuevo. Sacudió la cabeza mientras su mente intentaba encontrar algún tipo de solución. Correcto, entrevistamos a todos los hombres, no, a todas las personas mayores de 16 años en Torkton. Hacemos que los oficiales vayan de puerta en puerta, exigiendo un interrogatorio obligatorio para todos los hombres o mujeres, niños y niñas mayores de 16 años. Pueden decirle a cualquiera que se niegue que será inmediatamente señalado como sospechoso. No puedo permitir que la gente local piense que no estamos manejando esto. Todo tenía que ver con cómo aparecíamos, no con lo que estábamos haciendo en realidad. Bastardo. Claro, importaba que la gente de Torkton sintiera que teníamos confianza y seguridad en la forma en que lidiamos con las cosas, pero el hecho era que no lo estábamos manejando en absoluto. Estábamos golpeando a ciegas a un asaltante invisible que nos tenía a todos cagados de miedo. Sheriff, comencé. Ve a buscar a McAllister. Se quejó. Reflexioné sobre discutir por un segundo, y luego decidí que no había forma de que ganara esta pelea. Está bien. Intenté contactar a Juan a principios de semana sin éxito, así que sabía que mi única opción real era ir a su casa. Es decir, si no hubiera empacado todas sus pertenencias y saltado en el próximo avión a la costa este. Mientras Alberson regresaba tranquilamente a su oficina, rápidamente arreglé el pequeño desorden de papeles en mi escritorio y me dirigí al estacionamiento, optando por tomar mi propio automóvil en lugar de uno de los vehículos de la comisaría. Sentí un peso sobre mis hombros, como si el aire denso y húmedo me estuviera presionando. La repentina ausencia de Juan fue simplemente otro peldaño en esta escalera de estrés. Ya estaba pensando sin parar en lo que había visto, y cuando una vez más me encontraría mirando otra imagen espeluznante como esta. Las nubes de lluvia comenzaron a escupir mientras conducía por el centro de la ciudad, sus formas de color gris oscuro presagiaban una tormenta eléctrica que se aproximaba. Juan vivía en un complejo de apartamentos a unas 4 millas de la estación, bastante cerca de las afueras de la ciudad y lo suficientemente lejos del centro como para preocuparse muy poco por las renovaciones que pudiera haber necesitado.
Solo había estado allí una vez para dejar a Juan cuando su auto estaba en reparación, pero no fue difícil de encontrar. La lluvia golpeaba agresivamente el exterior de mi auto, el incesante golpeteo metálico me hacía sentir como si estuviera atrapado dentro de una lata en un campo de tiro. Entré en el estacionamiento y agarré un anorak que se había deslizado del asiento al punto de apoyo en la parte trasera del auto, pensando en qué le diría exactamente a Juan, eso era, por supuesto, si no se hubiera encerrado en su baño. Bueno, ya sabes. Esa no era una idea que me gustara particularmente considerar. Salí de mi auto y caminé rápidamente hacia la puerta del apartamento, marqué el número de su habitación en el panel junto a la puerta y presioné llamar mientras la lluvia lamía con avidez mis zapatos. Juan, soy Mikhail. Si estás ahí, abre. No estoy aquí para arrastrarte de regreso a Alberson. Solo aquí para hablar. No salió nada por el receptor. Mirando al otro lado del estacionamiento, vi el auto de Juan estacionado bajo la sombra amenazadora de un pino. Intenté llamar de nuevo, esta vez tratando de sonar notablemente irritado. Sé que estás ahí, hombre. Ha sido una semana de mierda para todos los que están en ese caso, pero tengo que hablar contigo. Además, está bajando aquí y tengo un frío de cojones. Abre la maldita puerta. El receptor crepitó de repente y una voz ronca salió del altavoz. Mikhail. Jesús, yo, sí, sube. Abrí la puerta y no perdí tiempo en preocuparme por el ascensor. Subí corriendo las escaleras hasta el segundo piso y caminé por el pasillo hasta su habitación. La puerta estaba ligeramente abierta, el cerrojo descansaba sobre el marco. Apenas había tocado la puerta 2 veces antes de que Juan la abriera, con los ojos muy abiertos y un revólver en la mano derecha. Por el amor de Cristo. Me estremecí y casi caigo hacia atrás al ver las fauces del arma mirándome a la cara. Juan la bajó y habló respirando profundamente y con un aparente nudo en la garganta. Tenía que asegurarme de que eras tú, Mike. ¿Me escuchaste en lo que sea? Dije, perplejo por la paranoia evidentemente desenfrenada de Juan, pero no dispuesto a hacerlo sentir más incómodo de lo que ya estaba. Soy yo, hombre. Soy yo. ¿De qué diablos se trata todo esto? Pregunté, señalando el arma. Será mejor que entres. Él dijo. Seguía Juan a su apartamento poco iluminado. Esperaba que fuera mucho más desordenado de lo que realmente era. No había cajas de comida para llevar esparcidas por el suelo o descuidadamente apiladas una encima de otra, y no emanaban olores desagradables de la cocina. Sin embargo, Juan claramente había estado bebiendo. En su mesa de café había un cuarto de botella de coñac, junto a un vaso de whisky de aspecto barato. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en eso? Dije con una risa sin espíritu. Un par de días, supongo. Cosas fuertes. ¿Quieres alguno? Sus palabras se balancearon como un árbol en la brisa. Estoy bien. Juan, te voy a ser franco, vine aquí desde la estación. Vi el periódico y Alberson necesita que te pongas en contacto con el Jefferson Herald y les digas que tiren de esa cabeza, a la mierda Alberson. Esas no fueron palabras pronunciadas por la voz líquida en su sangre. Eran seguros, firmes y serios. Que se joda Alberson y que se joda su insensible mierda. Ha manejado esto tan bien como una arpía ciega en una pelea con cuchillos. Ni siquiera soñaría con traerle lo que averigüé porque me tendría en la cárcel antes de que hubiera contado toda la historia. Y créeme, Mike, encontré algunas cosas. Encontré algunas malditas cosas. ¿Qué has descubierto? Pregunté, desconcertado. Vas a pensar que solo soy un imbécil borracho que estalló al ver demasiados órganos internos derramados. Pero aquí eres mi maldito amigo más cercano y confío en que me vas a escuchar. Estoy escuchando. Yo dije. En primer lugar, sí. Le di al Herald esa información, y no hay forma de que haga que saquen la historia. Nadie está a salvo aquí, y necesitan saber qué está pasando para poder tomar todas las precauciones posibles. El asesino no tiene conexiones con ninguna de las víctimas. Cualquiera podría ser la próxima víctima. Espera, ¿crees que sabes quién es el asesino? Me dirigió una mirada acerada y sincera. Mi sangre se heló mientras la incredulidad inundaba mis venas. Juan hablaba completamente en serio.
En algún lugar dentro de mi cabeza, la lógica y la fantasía estaban enzarzadas en un duelo feroz, y la fantasía estaba ganando. Juan. Dije con respiraciones nerviosas. ¿Sabes quién es el asesino? Si es así, ¿cómo diablos te enteraste? No soy un detective, Mike. Mierda, apenas soy un oficial de policía. Pero, creo que en realidad podría tener alguna idea. Seguid. Juan se sirvió otra copa poco profunda de coñac. Solía frecuentar un bar en el centro. El Fox Sole, ¿lo conoces? Había un guardabosques jubilado que siempre estaba allí los viernes por la noche y tenía un catálogo de historias de su tiempo, y todos nos sentábamos y lo escuchábamos. Una noche, quiero decir hace unos 6 meses, contó una historia que dijo que fue su última llamada antes de jubilarse. Ocurrió el año pasado. Fue así. Un grupo de excursionistas de unas 6 personas quedó varado en los bosques profundos del Parque Estatal Mount Pilchuck, se salió del sendero por accidente, supongo. 2 de las 6 personas regresaron. 2. Una mujer llamada Estela Palmer y un hombre llamado Rubén Grundy. Grundy estaba en un estado infernal cuando los guardabosques los encontraron, supuestamente dijo que no tenía idea de a dónde habían ido las otras 4 personas, que se habían perdido en la noche. Aquí es donde se pone aún más extraño. Palmer dijo que la noche antes de que los encontraran, todavía había 3 de ellos, creo que otro hombre. Palmer había estado dormida y despierta, y juró que vio a Grundy seguir al otro tipo hacia el bosque cuando iba a orinar o algo así. El hombre nunca volvió, pero Grundy lo hizo 10 minutos después. Ella dijo que se veía diferente, más delgado, más alto e insistía en que tenía sangre alrededor de la boca. Había sentido este miedo abrumador y solo fingió que estaba dormida. Por supuesto, su historia fue descartada como divagación delirante. Juan se aclaró la garganta y tomó otro trago. Algo sobre la historia me dio un sentimiento genuino de pavor que ninguna de las otras historias de este tipo había logrado. Entonces, el viejo bastardo pone la cereza encima. Una semana después, el Servicio Forestal de Estados Unidos encuentra restos en el bosque con lo que se suponía que eran marcas de dientes humanos, pero están tan pulverizados que no pueden ubicar exactamente quiénes eran. Grundy y Palmer son entrevistados nuevamente, pero no sale nada. Palmer incluso cuenta la misma historia y dice que sabe lo que vio, pero lo descartan nuevamente. Le dije al anciano antes de la hora de cerrar esa noche que me había asustado mucho pero que no le creí, y él solo me miró con una expresión inexpresiva y dijo, búscalo, hijo. Entonces, lo hice, ¿y qué sabes? Ocurrió. Múltiples fuentes de noticias diferentes cubrieron la historia. Jodidamente sucedió. Apenas fue cubierto en la televisión. Bien. Yo empecé. Pero el Parque Estatal Pilchuck es enorme, el área circundante es, Rubén Grundy vive en Totton, Mike. Es dueño de un rancho. Buscó a tientas con un lío de documentos en la mesa de café. Estela Palmer también vivía en Totton, literalmente a un cuarto de milla por la carretera de Grundy. Había vivido aquí toda su vida, por el aspecto de las cosas. ¿Son esos registros policiales? Yo pregunté. Juan me miró de reojo irritado y continuó. El punto es que, después de que ella regresó de esa expedición, se mudó a 4 pueblos. Embarcó y se fue en aproximadamente una semana, vendió la granja en la que vivía a alguien que había estado insistiendo en comprarla durante años. La casa de su infancia, por lo que leí. Ya sea que Rubén Grundy fuera o no responsable de la desaparición de esas personas, ella vio que algo sucedió en ese bosque que hizo que ni siquiera pudiera soportar estar cerca de él. La lógica luchó hacia adelante en su batalla en curso dentro de mi cerebro. Se tensó y se tensó, pero la hoja de la superstición era demasiado afilada. Tal vez ella era una chiflada. Yo dije. Ya sabes cómo esa gente del pueblo vive en el mismo lugar toda su vida y griega. Cuenta limpia de salud mental. Exclamó Juan, agitando un expediente médico arrugado en mi cara, claramente tomado de una clínica local. No hay antecedentes de esquizofrenia, depresión, TLP o incluso un ataque de pánico. Sin medicamentos recetados. Es muy posible que podamos atribuir lo que vio al hambre, la deshidratación o quizás incluso a los efectos retardados de un viaje alucinógeno.
Pero el hecho es que esta mujer se levantó y se fue en cuestión de días después de ese incidente. Tampoco es como si Thornton estuviera justo al lado del monte Pilchuck. Juan tiró el expediente médico al suelo y, tembloroso, sacó otro documento. Estaba emocionado, o aterrorizado, o ambos. Entonces, mira aquí. Su nueva dirección está en Mike Creek. Juan, estás persiguiendo una montaña rusa de una historia aquí, dije. Si le llevamos esto a Alberson, él nos dará una perorata completa sobre cómo somos idiotas y luego se encargará de volver a contratarme solo para poder despedirme. Se lo llevamos a Evans y él va a pensar que estamos en una búsqueda inútil, porque es un tipo que trata con criminales de carrera en California y la extraña invasión de casas. Probablemente ha estado en la fuerza por ¿cuánto tiempo? ¿2, 3 años? Acéptalo, Mike. Nuestros superiores están atascados rascándose la cabeza y en realidad podríamos tener una pista. Sé que suena loco, sé que es una posibilidad remota, y es una suerte que escuché esa historia, pero es posible que tengamos un sospechoso real. En ese momento, la unión obsesiva de Juan de los Puntos me había dejado estupefacto, incapaz de pensar con claridad. Así que estás diciendo, el asesino es Rubén Grundy, espetó Jim. Tal vez solo soy otro imbécil borracho que desearía ser un detective importante y tal vez esté completamente equivocado, pero si existe la posibilidad de que tenga razón, tenemos que hacer algo. Juan tenía razón, incluso en medio de su comportamiento fanático. A Alberson no le importaba y Evans, a pesar de liderar la carga, estaba siendo devorado por su propio miedo. Lo vi gritando detrás de sus ojos la noche del asesinato de Sally McCahon. ¿Está bien? ¿Cuál es el plan? Yo pregunté. Visitamos a Stella Palmer en Mike Creek y le preguntamos sobre Grundy. Juan dijo con respiraciones temblorosas. ¿Cómo era él, si parecía diferente durante o después del viaje de senderismo, todo ese jazz? Si podemos convencerla de que nos ayude más allá de hablarnos, entonces tal vez tengamos la oportunidad de comunicárselo a Evans. O eso o ella nos persigue fuera de su casa con un doble barril por si quiera preguntar. Dije secamente. Siempre el pesimista. Juan replicó. Me reí. Ponte algo de ropa limpia, sé sobrio y llevemos el trasero a Mike Creek. Juan y yo llegamos a la residencia de Stella Palmer en Mike Creek una hora más tarde, después de haber retrocedido a lo largo de numerosos caminos, debido al GPS agotado de mi automóvil. Aparcamos frente a la casa de Palmer, número 5, Fairbank Street. El lugar no era en absoluto lo que había previsto. Esperaba que nos detuviéramos junto a un césped cubierto de maleza alta y un patio toscamente arreglado que conducía a un porche lúgubre con una puerta mosquitera mugrienta. Tal vez habría habido un letrero martillado en la pared hecho de madera contrachapada, y garabateadas en pintura roja habrían sido las palabras: los intrusos serán fusilados. No se parecía en nada a eso, en todo caso no se diferenciaba de ninguna de las otras casas de apariencia idílica en Mike Creek. El césped era un saludable estallido de verde, cada brizna de hierba aparentemente recortada exactamente del mismo tamaño. Juan se apartó el pelo de los ojos y abrió la puerta del coche. Bueno, aquí va. O obtenemos nuestras respuestas o nos cierran la puerta en la cara. Nos acercamos a la puerta, asomándonos por la ventana de la sala, y vimos a una mujer sentada en un sillón reclinable, observando a un niño de no más de 3 años que jugaba en el suelo. Miró hacia arriba cuando Jim tocó el timbre y se puso de pie para salir de la sala de estar, indicándole al niño que se quedara donde estaba. Stella Palmer abrió la puerta, con una sensación de irritación inmediata brillando en sus ojos. Tenía unos 38 años de edad, con el pelo largo, rubio y sucio, que le caía hasta los hombros. Al notar su molestia, comencé a hablar. Señora Palmer, extraño. No estoy casada. Stella dijo. Bien. Señorita Palmer, Juan se hizo cargo. Mi nombre es Juan McAllister y este es Mikhail Lemansky. No es nuestra intención molestarte, pero estamos, policías. Ella chasqueó. Juan estaba visiblemente sorprendido. Lo supuse. ¿De dónde eres? Sultán. No me digas que eres de Seattle. Stockton. Yo dije. Su mirada se estrechó aún más. Tenemos entendido que solías vivir allí. Sí. ¿Qué es para ti?
Parecía aún más a la defensiva ahora. Vinimos a preguntar sobre. Juan luchó por ser elocuente innecesariamente, a pesar de que esperaba recibir la frialdad. La irritación de la señorita Palmer alcanzó su punto máximo y comenzó a cerrar la puerta. Se trata de Rubén Grundy. Juan finalmente se las arregló. Se detuvo y miró a través de la rendija entre el marco y la puerta. Su molestia se había disipado y la preocupación inundó sus ojos. «Puedes pasar». Ella finalmente dijo, acompañándonos adentro. El interior de la casa era tan pintoresco como el exterior, la escalera adornada con pinturas de famosas montañas norteamericanas, la cocina limpia y bien organizada. Estela nos condujo a la sala de estar, donde el niño, que supuse que era su hijo, nos miró con esa expresión curiosa y con los ojos muy abiertos que es tan común en los niños pequeños. «Bebé, ve a jugar a tu habitación, ¿de acuerdo?», Estela le dijo al chico. Miró al dinosaurio de plástico con el que estaba jugando, luego a su madre, antes de recoger el juguete y caminar hasta el final del pasillo. Antes de que Juan o yo pudiéramos hablar sobre lo dulce que era su hijo, su expresión preocupada volvió. «No he visto a Rubén en más de un año». Ella dijo. «Cuando me mudé aquí, solía llamar a mi celular 5 veces por semana antes de que cambiara de número. No le dije que me mudaría aquí, por supuesto que no». «¿Qué diablos ha hecho?». «No es lo que ha hecho». Yo dije. «Es lo que creemos que podría haber hecho». «Señorita Palmer», comenzó Juan. «Por favor, es solo Estela», dijo suavemente, pareciendo mucho menos molesta por nuestra presencia de lo que había estado minutos antes. «Estela», dijo Juan. «La situación es esta. Mi amigo y yo tenemos motivos para creer que Rubén Grundy puede estar relacionado con una serie de violentos asesinatos en serie en Torrington. Sin embargo, es poco más que una corazonada y la investigación policial ha sido un completo desastre desde el principio, por lo que necesitamos su ayuda. Tengo entendido que conociste a Rubén la mayor parte de tu vida». Estela se sentó en la silla reclinable, indicándonos que nos sentáramos en el sofá. «Toda mi vida, sí. Su padre, Scott, era dueño de este rancho en el camino de mi antigua casa, y heredó todo el lugar cuando murió Scott. Estábamos en el mismo grado en la escuela. Siempre fue un tipo inteligente y mundano, sabía mucho sobre la naturaleza y se preocupaba mucho por los animales que criaba en el rancho. Podría nombrar cada maldita planta en el bosque». Ella se rió entre dientes mientras recordaba. «A lo largo de tu infancia, ¿alguna vez te pareció desagradable en algún momento?». Yo pregunté. «No, nunca. Ni una sola vez lo identifiqué como el marginado o el niño raro. Todos en la escuela secundaria amaban a Rubén. Tengo que preguntar sobre el viaje de senderismo», dijo Juan. «4 personas desaparecieron y tú y Rubén fueron los únicos que regresaron. Te mudaste una semana después. ¿Qué diablos pasó?». La voz de Estela tembló mientras hablaba, el miedo se mezclaba con la preocupación en sus ojos. «Rubén», se interrumpió, luchando contra los dolorosos recuerdos para forzar las palabras. «Rubén cambió en ese viaje. Llevamos una semana y claramente había algo extraño pasando con él. Por lo general, estaría reflexionando sobre coníferas y pumas, pero apenas hablaba y, cuando lo hacía, su forma de hablar era fragmentada y ronca, como si hubiera olvidado su propio idioma nativo. Parecía irritado cuando intentamos hablar con él. No habló mucho, pero cuando lo hizo, dijo, sus palabras se desplomaron en el suelo de nuevo. Me incliné hacia adelante. «¿Qué dijo, Estela?». «Dijo que tenía hambre». Una corriente eléctrica me recorrió la columna vertebral. El silencio resonó en mis oídos como las secuelas de una explosión. Lo oía por la noche. Se sentaba junto al fuego más tiempo que nadie y murmuraba para sí mismo. Decir cosas como «Dios, tengo tanta hambre» con esa voz que nunca había oído salir de él antes. Cuando se hizo evidente que estábamos perdidos, fue cuando la gente empezó a desaparecer. Primero Becca, luego Miguel, luego Ruth y luego Nick, la noche antes de que nos encontraran. Cuando Nick desapareció, vi a Rubén seguirlo al bosque. No escuché nada, pero Rubén volvió más tarde sin él. Se veía diferente. Enfermizo, pálido, flaco, más alta de algún modo. Y yo, juro por Dios que estaba cubierto de sangre.
Miré a Juan, que la miraba fijamente. Jesucristo, bastardo borracho. Brillante bastardo borracho. En realidad, podrías estar en algo. Tal vez estaba delirando, tal vez lo estaba. Se veía igual que siempre al día siguiente, cuando los guardaparques nos encontraron. Sin embargo, simplemente no podía quitarme la sensación de que todavía estaba en peligro. Hablaba todavía de esa manera quebrada y ronca. La policía no le prestó atención, lo descartó como los efectos de la deshidratación y descartó mi historia como un espejismo. Me mudé tan pronto como pude cuando llegué a casa. Me quedé con mi mamá en Olimpia por un corto tiempo antes de encontrar un lugar aquí en May Creek. Como dije, tal vez estaba loco. No digo que Rubén Grundy haya matado definitivamente a esa gente, pero estoy seguro de que algo en ese bosque se metió dentro de él y se convirtió en un hogar. Y no creo que se haya ido nunca. La intensa concentración de Juan se convirtió en una ligera confusión. ¿Qué quieres decir con algo? Estela esbozó una media sonrisa, como si estuviera avergonzada. No soy de los que creen en los cuentos populares, señor McAllister. Nunca lo he sido, ni siquiera cuando mi viejo intentó matarme de miedo con ellos cuando yo no era mucho mayor que mi hijo. Pero Rubén siempre fue el mismo hasta ese viaje, y cambió tan repentinamente. Llámalo como quieras. Un espíritu, una enfermedad, la llamada de la naturaleza, lo que sea. Algo se apoderó de Rubén. Se lo llevó. No digo que si lo investigas definitivamente encontrarás las respuestas que buscas. Pero tal vez quieras intentarlo. Al notar que Estela estaba al borde de las lágrimas, agarré el brazo de Juan y dije, muchas gracias por tu ayuda. Probablemente deberíamos irnos y dejarte en paz. Estela, dijo Juan tentativamente. Supongo que no podríamos convencerte de que vengas con nosotros, ¿no? Ella intervino. No puedo volver a ver a Rubén nunca más, no después de lo que vi en esos bosques. Él no sabe dónde vivo, pero sigo cerrando todas las puertas y ventanas por la noche, sigo viendo las imágenes de la cámara de seguridad todas las mañanas. A veces pienso que, si lo vuelvo a encontrar, algunos fantasmas descansarán, pero algo me dice que esos fantasmas son muy tercos. No puedo ponerme en peligro. Soy lo único que tiene Robert. Hizo un gesto por el pasillo hacia el dormitorio de su hijo. Juan parecía como si estuviera a punto de persistir en su argumento, pero se tranquilizó rápidamente. Gracias por tu tiempo, Estela, sinceramente Juan dijo mientras nos levantábamos y caminábamos hacia la puerta. Vamos a ir a darle una visita a Rubén. Y descubriremos quién está haciendo esto, lo prometo. Gracias. Respondió Estela. Buena suerte. En silencio nos observó caminar por el camino de entrada al auto, con una mirada solemne en sus ojos. Tal vez estaba reviviendo todos esos recuerdos, o tal vez pensó que nos acababa de enviar más lejos en algo de lo que nos arrepentiríamos de ser parte. Miré hacia la casa por última vez mientras arrancaba el auto. A través de la ventana de la sala, pude distinguir una imagen borrosa de Estela acunando a su hijo en un tierno abrazo. Condujimos. Detuve el auto en la estación de policía de Thornton a las 6:15 p.m., después de haber convencido a un particularmente furioso Juan para que se detuviera allí primero. Le dije que esperara en el auto mientras yo iba brevemente a hablar con Albertson. Aparentemente, al menos había hecho un buen trabajo reuniendo a la población local para interrogarla, ya que tuve que filtrar a través de una multitud de gente del pueblo que charlaba y que estaba reunida fuera y dentro de la estación. Corrí a la oficina de Albertson, llamando fuertemente a la puerta. ¿Quién diablos es? Llegó un grito arenoso y agravado. Abrí la puerta y mi mirada se encontró con la mirada torcida del sheriff Albertson. ¿Dónde diablos has estado, Lemansky? ¿Ha entrevistado a un hombre llamado Rubén Grundy? Pregunté, ignorándolo. «¿Oms?», dijo Albertson. Rubén Grundy. Ranchero del extremo norte de Thornton. Joder, debería saberlo, dijo Albertson, tomando un trago agresivo de su café. El oficial Barnett tiene una lista de verificación. Ve a preguntarle. Ahora, ¿dónde, en el nombre de Dios, has estado? ¿Haces que McAllister retire ese artículo? Cerré su puerta de golpe y corrí a la recepción, donde encontré a la oficial Barnett ocupada con una hoja de cálculo de Excel.
Casi chocó con el escritorio, sorprendiéndola. Eve, dije, dejando escapar un largo suspiro. ¿Ya entrevistaste a un hombre llamado Rubén Grundy? Visiblemente confundida por mi urgencia, sacó los registros y los examinó durante unos 10 segundos. Parece que lo tuvimos hace un par de horas. Lo absolvimos, no está como sospechoso. Cristo, ¿dónde está el detective Evans? Monroe dijo distraídamente. Algo salió de otro caso y se fue a las pocas horas. ¿Cuánto tiempo tuviste a Grundy en la sala de entrevistas? Mis palabras ardían con insistencia. 5 minutos, dentro y fuera. Respondió Barnett. Tienes que estar jodidamente bromeando. Ni siquiera le preguntaron sobre el viaje de senderismo. Gracias. Salí corriendo de la estación, sintiendo los ojos desconcertados de la gente del pueblo clavados en mí. Juan estaba esperando con anticipación, estirando el cuello mientras yo corría hacia el auto. Abrí la puerta y entré. Eliminaron al bastardo hace 2 horas. Evans está en Monroe. Nos dirigimos a casa de Grundy. Vamos. Dijo Juan. Su tono estaba plagado de nervios. Claramente había esperado que llegara a esto, pero ahora la realidad se estaba hundiendo. El miedo se formó debajo de mi descarga de adrenalina. El sol comenzó a hundirse exhausto debajo de la montaña distante mientras acelerábamos a través de Topton, pintando un contorno carmesí en las nubes restantes. El hedor del pavor comenzó a colarse a través de la ventanilla rota del lado del pasajero con cada centímetro que el sol retrocedía. Empecé a desear que me llevara más tiempo llegar al rancho de Grundy. Cualquier cosa para evitar el terrible presentimiento. Entonces, Evans fue a Monroe. ¿Para qué? Preguntó Juan, obviamente desesperado por romper el silencio. Barnett dijo que era otro caso. Si eso es mentira o no, no lo sé y no me importa. Está cagado de miedo y no está aquí, lo que lo hace inútil. Respondí. ¿Qué pasa con Albertson? Él ni siquiera estaba haciendo nada más que introducir a los entrevistados. Solo me preguntó si el Herald había sido convencido o no para sacar la primera plana. Estamos solos, Juan. Mientras decía eso, la hilera de edificios en North Avenue desapareció y el rancho de Grundy apareció a la vista, a menos de un cuarto de milla por la carretera desde donde estábamos. Pude ver una casa de un piso de aspecto modesto y bien cuidada que se encontraba en la cabecera de 2, tal vez 3 acres de tierra en expansión que supuse que pertenecía a Grundy, ya que en toda la pradera había ganado pastando, y detrás de la casa era un granero, elevándose orgullosamente sobre la pequeña morada en toda su gloria rústica. Haciendo todo lo posible por recomponernos, Juan y yo estacionamos el automóvil al final del camino de grava, preparándonos para lo que, con suerte, sería nuestra última visita del día. Caminamos hasta el frente de la casa, la inquietud colgando como un gancho de carne en la brisa de verano que de otro modo sería calmante. Llamé a la puerta mosquitera y entrecerré los ojos a través del cristal. Desde el final del pasillo emergió un hombre, de unos 2,5 metros. Hizo un trote lento hacia la puerta mosquitera y la abrió con entusiasmo. Estaba tan bronceado como cabría esperar de un ranchero, vestido con vaqueros andrajosos y una camiseta polo, y parecía tener 30 y tantos años. Tenía cabello castaño ralo que sobresalía en mechones por debajo de una gorra de béisbol que no le quedaba bien, y una barba sutilmente de color castaño rojizo. Dio una sonrisa, sus ojos brillando un poco. ¿Puedo ayudarlos, muchachos?, preguntó, su voz una canción alegre y grave. Fui expulsado por un segundo. Esperaba ver a un hombre curtido y desnutrido cubriendo su rostro con un sombrero de ala ancha. Esperaba un chirrido inhumano. Esperaba que nos dijera que lo dejáramos en paz. Juan saltó. Mi nombre es Oz, detective Cal Mariano, y este es el detective Dave Crowley. Estamos aquí por el interrogatorio de los residentes de Thornton en toda la ciudad. Grundy rió entre dientes nerviosamente, su frente se arrugó. Oh, cierto, debe haber habido algún error. La policía ya me entrevistó hace unas horas. Entendemos, señor, y lamentamos mucho molestarlo. Dije, uniéndome a Juan en el papel del detective Crowley. ¿Ves?, dijo Juan. Es una gran operación, y el departamento de policía de Thornton está desbordado, como puedes imaginar.
Desafortunadamente, se perdieron un par de preguntas vitales al entrevistar a algunas personas, y nos enviaron para obtener detalles adicionales. Oh cierto, por supuesto. Grundy dijo, su expresión suavizándose un poco. Por todos los medios, entra. Juan y yo salimos al pasillo mientras Grundy cerraba la puerta. En el interior, la temperatura era fresca, pero un olor desagradable flotaba en el aire. Escuché la puerta cerrarse detrás de nosotros. ¿La puerta había estado cerrada antes? No podía recordar. Espero que me perdonen por el olor, muchachos. Él rió. Ahora mismo tenemos una plaga de ratas, y esos bastardos siguen muriendo en las paredes y debajo de las tablas del suelo. Trato de mantener alejado el hedor lo mejor que puedo hasta que puedo desenterrarlos. Justo, hombre. Dije, siguiendo su conversación. Tuve un problema con las ratas hace un mes. Grundy nos llevó a su cocina, que parecía ser la habitación más grande e impresionante de la pequeña casa, con una gran encimera de granito que ocupaba toda su longitud y una cocina de última generación en el medio. En el mostrador había una gran pila de carne cruda. Cristo. Comenté. ¿Eso es todo de tu ganado? Sí, señor. Grundy exclamó con orgullo. Todo de origen local en este mismo rancho. A las carnicerías del centro les encantan estas cosas. Yo apostaré. Yo dije. Ahora, señor Grundy, ¿le importa si el detective Mariano y yo le hacemos algunas preguntas? No debería llevar mucho tiempo. Seguro. Toma asiento. Grundy dijo, señalando la mesa de la cocina. Se apoyó contra el mostrador, dirigiendo su atención a la pila de carne. Todavía no había pedido ver nuestras insignias. Estoy escuchando, muchachos. Hablen. La estación de Thornton registra su entrevista en unos 5 minutos, ¿correcto? Yo pregunté. Sí, entra y sale muy rápido. Creo que me descartaron porque bueno, no tengo antecedentes y quiero decir, mira este lugar. Estoy ocupado todo el tiempo, no tengo niños que me ayuden en el rancho. Grundy respondió. Por supuesto, en lo que respecta a los cargos criminales, su registro está completamente limpio, señor Grundy. Dijo Juan. Grundy tomó un cuchillo de carnicero y comenzó a cortar el bistec. El instrumento cayó con un sonoro golpe, separando un trozo de carne del animal del resto del costado. Supongo que estamos aquí para preguntarte sobre el viaje de senderismo que hiciste en abril de 2003 con un grupo de otras 5 personas. Yo dije. Grundy exhaló con fuerza como si estuviera suspirando, sin embargo, no se dio la vuelta ni dejó de hacer lo que estaba haciendo. El cuchillo volvió a bajar. Más fuerte esta vez. Oh, por supuesto. Yo mismo estaba un poco sorprendido de que no preguntaran. Bueno, comencemos con una pregunta general. Comencé. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu historia? Me perdí en el 6º día del viaje. Teníamos la intención de que fuera un viaje largo de todos modos, pero terminamos pasándolo muy mal para encontrar el pie del monte Pilchuck y nos perdimos en el bosque sin tener idea de en qué dirección se suponía que debíamos ir. Becca desapareció la primera noche que nos perdimos. Hizo una pausa, cayendo en un abismo evocador por un momento. ¿Y conocías bien a Becca? Preguntó Juan. La conozco desde la escuela secundaria. Íbamos a casarnos este año. Había dolor en su voz. Este no es nuestro hombre. Mierda. Este no es nuestro hombre. Lo lamento. Yo dije. Eso debe haber sido diferente, fui interrumpido por el sonido sorprendente del cuchillo haciendo contacto con la tabla de cortar, cortando limpiamente otro trozo de carne. Mucho más fuerte que antes. Sí. Trato de no pensar en ello. Se puso confuso después de eso, muy confuso. Había este dolor. Sonaba como si estuviera luchando con sus oraciones ahora. ¿Dolor? Yo pregunté. Comenzó en mi cabeza. Nublaron mi visión. ¿Cuánto tiempo duró el dolor? Preguntó Juan. La corriente eléctrica que había sentido en la sala de estar de Estela volvió a cobrar vida. Esta vez fue como una cuchilla, rozando mi columna con dientes aserrados. Pensé que me había acostumbrado al hedor de los roedores muertos, pero sabía a qué olía. Esto era algo diferente. Algo que llevaba un olor mucho más amargo.
Espero que me perdonen por el olor. 2 días. Extiende a mis manos y pies. Me sentí entumecido después de eso. Y luego, supongo que me sentí bien. Grundy dijo, su voz asumiendo una extraña cualidad chirriante. Volvió a bajar el cuchillo, el ruido sordo abrasivo acompañado por el sonido húmedo de carne desgarrada. Grundy se dio la vuelta para mirarnos. Parecía más pálido que antes, su postura ligeramente torcida. El brillo en sus ojos se había ido. ¿Qué recuerdas de la desaparición de Nick, la noche antes de que te rescataran? Pregunté. Hizo una pausa y dejó el cuchillo en el suelo. ¿Me había desmayado? Sus pómulos ahora parecían hundidos. Sus ojos eran aún más oscuros. Sus dedos eran extrañamente largos y delgados. Un silencio espeluznante bailó con la tensión que había nublado la cocina. Eran solo animales, al principio. Su voz era una escofina enfermiza. ¿Qué? Cuando volví del viaje. Eran solo animales. Coyotes, pumas, perritos de las praderas. Nada de mi propio ganado. ¿De qué diablos estás hablando? Mi boca estaba seca. El olor punzante de la descomposición no podía ser ignorado. Eran solo animales hasta que volvió el sentimiento. Había algo en esos bosques, muchachos. Algo que me llamó. Algo que no me dejaría morir. Algo que me dijo, la voz de Grundy ya no era áspera. Sonaba como un gemido fantasmal, como si su voz estuviera envuelta en un violento vendaval. Sus ojos eran pozos negros y fríos. Sus dientes eran anormalmente largos, formando llagas amarillas en su boca y obligando a su rostro a mostrar una sonrisa burlona. Jim se puso de pie, retrocediendo. Le dijo que, señor Grundy. Algo que me dijo que comiera. Grundy finalmente dijo. A pesar de su tono antinatural, su voz era algo fría, de hecho. Maté a la gente en ese viaje de senderismo. Los conocí a todos, los maté y comí su carne. Grundy dijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, mi maldito Dios! Estela tenía razón. No había una solución lógica a lo que parecía una corazonada loca. Éramos 2 idiotas, por encima de nuestras cabezas. ¿Por qué? ¿Qué? Juan apenas podía hablar. Intenté comer animales y carne cruda hasta que, el sentimiento empezó a rodear la mesa. Ahí fue cuando comencé a asaltar las casas. Gente que no conocía, gente que sí conocía, algunas que me gustaban, otras que no me importaban. Los desgarré a todos. Me puse de pie y me alejé dando tumbos junto a Juan mientras Rubén Grundy se dirigía hacia nosotros, con sus colmillos afilados sobresaliendo. ¿Por qué nos dices esto? Porque, su tono helado comenzó a descongelarse lentamente. Ahora pueden hacer lo que quieran conmigo. Pueden freírme, pueden encarcelarme como otro loco criminal, porque creen que pueden controlarme como cualquier otro tipo que salió y mató a niñas porque mamá fue demasiado dura con ellas. Les ayuda a dormir por la noche saber que esos bastardos enfermos son solo seres humanos que pueden controlar, de una forma u otra. Pero esta rabia dentro de mí, este poder. Un hilo grueso de baba cayó de su boca y se encharcó en el suelo. Hay cosas más oscuras que el hombre en este mundo, muchachos. En la tierra, en las montañas, en los árboles, en algún rincón oscuro de una gran ciudad. Puede que te haga sentir mejor creer que otras personas son lo más cruel que esta vida tiene para ofrecer, pero me temo que eso no es cierto. La boca de Grundy era anormalmente ancha, la cama de púas en su interior ya no se parecía a nada ni remotamente humano. Un pequeño destello se posó en el centro de sus ojos negros, como una pequeña estrella brillante dentro de un agujero negro. ¡Hambre! Juan y yo nos lanzamos en direcciones opuestas mientras Grundy se abalanzaba sobre nosotros, un aullido animal brotaba de su garganta. Escuché una silla chocar contra el mostrador cuando me puse de pie y me encontré cara a cara con la criatura que había sido, o aún era, Rubén Grundy. Cualquier incredulidad que tuviera no podía justificarse. Esta imagen de pesadilla estaba aquí frente a mí, y era muy, muy real. Justo cuando sus fauces se abrieron de nuevo y otro gemido monstruoso salió de su interior, sonó un disparo y Grundy se dobló de dolor, chillando con la ferocidad de 1000 almas en pena. Juan estaba detrás de él, con su pistola desenfundada.
Grundy se retorció violentamente, el movimiento produjo un crujido repugnante, como si uno de sus huesos se hubiera roto. Sin dudarlo un momento, Grundy saltó del suelo al techo y echó a correr por el pasillo hacia lo que supuse que era la escalera al sótano, deslizándose como un insecto. Su aullido desgarrador resonó por la casa como otra ráfaga de viento furioso. Sacando mi propia arma, Juan y yo lo perseguimos. La puerta del sótano estaba abierta de par en par, y cualquier olor vagamente agradable en la casa ahora estaba siendo devorado vivo por el aura muy clara de la muerte. Este no era el olor de un problema de ratas, eso era seguro. Durante unos 10 segundos, la casa resonó con estruendos y gritos provenientes del sótano, y tan pronto como comenzó, de repente cesó. Silencio de muerte. Intercambié una mirada aterrorizada con Juan. Ojalá todavía estuviera borracho. Juan se quejó temblorosamente. Con cautela, bajamos las escaleras hasta el sótano, la luz disminuía más y más con cada paso. Mis manos estaban agarrando la pistola con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos y un oasis de sudor había brotado de mis palmas. Juan buscó a tientas en el bolsillo de su abrigo y sacó una linterna, encendiéndola y permitiendo que el haz de luz iluminara la oscuridad total. El rayo atravesó el vacío que se encontraba en la entrada, creando un túnel de luz que llevó nuestros ojos a una vista que confirmó lo que había temido en el momento en que ese olor me golpeó. El piso del sótano estaba lleno de restos de todo tipo: animal, humano, brazos, piernas, entrañas. Algunos claramente habían sido arrastrados hasta aquí hacía no más de unos días, y algunos tenían semanas, tal vez incluso meses, se habían dejado en el suelo para que se descompusieran y se les negó un entierro real. Un sonido de arrastre a la izquierda llamó nuestra atención, y Grundy volvió a aparecer, su metamorfosis había avanzado aún más. Medía más de 7 pies de alto, su caja torácica sobresalía como si su piel estuviera envasada al vacío a su alrededor. Su rostro era ahora horriblemente inhumano, sus ojos como pozos huecos y sus dientes como colmillos con cicatrices de batalla. Rubén Grundy encaramado como una gárgola sobre su morboso botín. Un rey de los muertos en su salón de tesoros. Habló, un gruñido de barítono sentado debajo de su voz estrangulada. Lo siento. El refrigerador aquí abajo está roto. Una sonrisa enfermiza se extendió por su rostro, y fue suficiente para que Juan y yo lleváramos al límite. Simplemente comenzamos a disparar, y seguimos disparando hasta que nuestras dos armas se quedaron completamente sin balas. Cuando nuestros ojos ya no estaban oscurecidos por los odiosos fogonazos, la linterna cayó sobre lo que aparentemente era el cadáver sin vida de la bestia en la que se había convertido Rubén Grundy. Ambos estábamos impactados. Habiendo esperado que intentara huir del sótano o al menos saltar fuera del camino. El monstruo retorcido ahora yacía inmóvil entre sus presas. Todo el departamento de policía de Thornton llegó media hora más tarde, y el detective Evans, de cara pálida y profundamente aterrado, llegó otra media hora después. Toda la operación de limpieza tomó la mayor parte de una semana entera, pero esa primera noche fue una experiencia desgarradora, incluso para aquellos que no tuvieron que raspar los restos o ver a la criatura responsable. Si hubiera sido cualquier otro caso, me habría gustado la mirada de horror en el rostro del sheriff Alberson cuando supo lo mal que había manejado todo, y la comprensión de que tendría que lidiar con esos malditos muchachos o ver cuando un SUV negro se detuvo fuera de la escena del crimen. La expresión de su rostro era compartida por todos los que tenían que comprender el hecho de que el monstruo de casi 2,5 metros de altura que fue arrastrado fuera de ese sótano había sido, en algún momento, Rubén Grundy. Me alegré de que el caso se hubiera cerrado, pero sentí muy poca catarsis. Juan y yo nos habíamos encontrado cara a cara con lo desconocido, y lo desconocido había llenado nuestras cabezas con algo inolvidable. Hay cosas más oscuras que el hombre ahí fuera. Cosas que no podemos controlar de la misma manera que podemos controlar a los Dahmer y John Wayne Gacy del mundo. Es posible que hayamos puesto fin al hambre interminable de Rubén Grundy, pero lo que fuera que había dentro de él sigue abriéndose camino a través de los bosques y las montañas, en busca de otro esbirriable para infectar con la ira ardiente que lleva consigo. No estoy tan seguro de que siempre podamos luchar contra lo que no entendemos.